Estoy aquí en la ciudad de Barcelona y anoche me robaron todo. Les voy a mostrar. Este es el carrito que alquilé. Y cuando yo llegué a recogerlo me di cuenta que tenía el vidrio roto así. ¿Sí se ve? Es que no sé si se ve bien por la luz, pero usted entra, está completamente roto. Y ahí fue que dije, miércoles, tengo una mala sospecha. Cuando yo venía caminando y vi esto roto en la calle, lo dejé estacionado en un lugar así como este, normal. Y pues me dio por abrir. Dije, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Abramos a ver cuál fue el daño. Vean esto cómo está, todos los vidrios rotos. Esto es un peligro, porque esto está, mejor dicho, vidrio, que la persona que se siente atrás, que no va a haber nadie que se siente ahí, realmente se puede cortar facilito. Y cuando entré, vi esa silla hacia abajo. Supongo yo que el ladrón entró por aquí al romper el vidrio y bajó esta silla de alguna forma. Esto debe ser fácil de bajar, muy fácil de hecho. Ustedes pichan un botón aquí donde está mi mano, bajó y accedió al baúl. Cuando yo entré y vi esta silla y dije, ah, el ladrón accedió al baúl, ahí es donde viene la mala noticia. Y les voy a mostrar desde el baúl qué fue lo que yo vi cuando lo abrí. Vengo yo, anonadado, abro el baúl y las maletas se habían ido. Esto es una maletica que estaba en la parte de adelante con unas chancletas que no se robaron. Y esta es mi nueva maleta, una bolsa con algunos víveres que compré anoche para sobrevivir. Cepillo de dientes, una botella de agua, unos jabones y nada más. Son las 2 de la mañana allá afuera y pues hay que empezar de ceros, ¿no? Así que aquí vamos. El carro lo encontré así, pero el carro no estaba así. El auto tenía aquí 2 maletas con absolutamente todas mis pertenencias. Toda la ropa, el computador con el que trabajo, la cámara con la que hago videos, no esta sino otra, que yo siempre ando con 2 camaritas. 3, acabo de caer en cuenta. 3, la GoPro también estaba aquí. Y en esa maleta tenía yo, pues no solo mis cosas personales, ¿no? Toda la ropa, sino toda mi oficina, ¿no? Memorias, cables, todo el material de trabajo, absolutamente todo. Pero la cosa hubiera podido ser peor, aunque sí fue bastante nefasta. Por cosas de la vida, yo saqué esta maletica. Esta sí la traje conmigo. Yo dejé el auto, para los que conocen Barcelona, en una zona llamada La Barceloneta, que es donde queda la playa. Yo dije, bueno, antes de hacer check-in, voy a dejar el auto ahí, porque estoy cerca, estoy un rato en la playa y ahí sí voy al hotel. Pues cuando vine a recoger el auto para ir al hotel, me habían robado todo. Así que esta es la única pertenencia que me queda en todo el resto del viaje por Europa. Yo no sé por qué saqué esta maleta. Si yo normalmente no la saco a no ser que vaya a grabar un video, porque aquí guardo esta cámara. Y en esta maleta tengo no solo la cámara, sino mi billetera con todos mis documentos y los pasaportes. Así que hay 2 formas de ver esto: el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Me robaron todo, sí señor. Cosas materiales, cosas que se recuperan con dinero, lo cual se puede resumir a cosas efímeras. El caso de que yo esté en un país que no es el mío, que esté en esta ciudad que no es la mía, en un continente lejano, sin documentos, sin tarjetas, que me hubieran robado el celular, sin comunicaciones, la cosa hubiera sido bastante peluda. Pero todo eso lo traía en esta maletica. ¿Me siento de buenas de alguna forma? Demasiado. ¿Me siento de malas de alguna forma? Un poco, pero no tanto como lo de buenas que me siento de que no me robaron lo realmente importante. Y sí, venir al auto y que esté roto el vidrio y que le han robado a uno absolutamente todo, duele. Es triste. La pérdida financiera, matemáticamente hablando, la pérdida en números para recuperar todo lo que me robaron aquí, no está tan grave, pero hay cosas peores en la vida. Lo que me parece un poco asqueroso por parte de los ladrones es que se siente uno como que entraron al espacio y ahorita ellos tienen hasta mis calzones y mis medias. Da una sensación por dentro de asco. Esa es la sensación que yo sentí: asco con rabia y con tristeza. Pero al mismo tiempo siento yo que esto es la vida tratándolo de empujar a uno, ¿no? Hacia abajo, de jalarlo. Y al ver lo que tengo que hacer para recuperar lo perdido, quiero decirle a los ladrones: necesitan mucho más que eso para tumbarnos, porque lo que se llevaron se puede recuperar. Y yo seguiré con mi vida y superaré todo esto. Pero ustedes siempre serán unos asquerosos ladrones. ¿Pero qué sucede? ¿Hay noticias? Sí, señores. En esas cosas que se llevaron había 3 artefactos de la marca Apple, los cuales algunos de ellos yo puedo traquear desde mi celular. Y hace nada más que 16 minutos, mis audífonos de Apple fueron utilizados en una dirección exacta en Barceloneta que tengo aquí conmigo.
conmigo, en mi radar. Pero no puedo entrar al edificio ni a su casa sin una orden judicial. Yo anoche estuve ahí con la policía y no pudimos hacer nada al respecto. Supongo que si el coche es de alquiler, entonces sí que le recomiendo que ponga la denuncia para la empresa. Lo que pasa es que probablemente ya no estén ni aquí. Esto lo quitan de la vía pública y lo llevan a la zona del Raval, que es donde lo venden. El que lo compra a un precio más barato. Entonces nosotros ya sabemos más o menos dónde tenemos que mirar, tenemos compañeros especializados en eso. Nosotros ahora mismo es que no podemos hacer nada, es que ni siquiera sabemos que esté en esta zona. Lo que me enseña él pone que hace 2 horas estaba aquí, pero que no le dice que se lo han llevado al barrio del Raval, que es donde venden estas cosas. Hay muchísima delincuencia de bajo nivel en Barcelona. Que vaya bien, de acuerdo, siempre chico. Haga de cuenta que usted está seguro de que sus vainas están aquí, en este edificio. Usted está seguro que están aquí. Y los policías también, y estamos todos con policía aquí. Y el ladrón está ya feliz con sus vainas. No hay nada que se pueda hacer. En una orden judicial no hay nada, así usted sepa que sus cosas están en el segundo piso de aquí. La única es agarrarlos en la calle. Yo ya di por perdidas las cosas, pero por amor al arte y al entretenimiento, lo que vamos a hacer en este momento con el carro es ir a un centro comercial a comprar ropita, reponer tal vez algunas de las cosas, pero estaré siempre chequeando por si los audífonos se llegan a mover. Si llegan a mover, los vamos a rastrear. Si los vamos a rastrear y encuentro a la persona, ya veremos qué pasa. ¡Ay, ladronzuelos! Los vamos a agarrar y ojalá que sea en esta cámara. Sí da rabia, no voy a decir que no, que todo positivo y todo chévere, no, sí da rabia, pero el hecho de tener mis cosas importantes en esta maletica, de poder seguir moviéndome, de que puedo simplemente ir a un centro comercial y comprarme otra vez los calzones que me robaron estos desgraciados. Digo, en la vida estoy seguro yo, porque lo he visto, hay problemas muchísimo peores. Eso es simplemente un pequeño reto que nos pone la vida y que vamos a superar con ir a un centro comercial, nada más. Eso me hace sentir muy afortunado de alguna forma. Ah, bueno, ya veremos qué pasa con la agencia a la que le alquile el auto, ¿no? Vamos a ver qué dicen, vamos a ver si el seguro sí cubre, ¿no? Ustedes saben que los seguros todos tienen una letra pequeña donde cubren todo, pero si usted lee bien no cubren nada. Vamos a ver si este es el caso. Esto es un mensaje para los ladrones que se llevaron todas mis pertenencias anoche. Este problema en el que ustedes me han metido, a mí se me quita con ir a visitar un centro comercial y yo mañana sigo con mi vida. A diferencia de ustedes, que son los ladrones de la historia, esto mañana no se les quita ni bañándose. Y lo único que me duele es no ser testigo para ver con mis propios ojos cómo la vida y el karma les hará pagar esto con el tiempo. Una de las cosas más importantes es que todos los videos y el material que he venido grabando en Europa los he ido subiendo siempre directamente a la nube. Así que mi trabajo y las grabaciones y todo lo que han visto y lo que verán está a salvo. Y estamos aquí entonces justo para pasar esta calle porque volteando queda la comisaría de policía. Vamos a poner el denuncio y les voy a decir que tengo la ubicación exacta de los ladrones. Porque cada vez que se mueven los audífonos a mí me dice aquí, me manda una notificación y tengo la dirección, tengo la ubicación. Les voy a decir o me acompañan o voy solo, pero de que voy. Y voy a poner la denuncia también para que sea legal, lo del robo. Eso seguramente me va a ayudar a explicarle a la gente del carro por qué el vidrio está roto. Y es lo que uno debería hacer, ¿no? Es como el debido procedimiento, lo correcto. Voy a apagar la cámara por obvias razones, pero pues vamos a entrar. La película se pone buena. Esta es la estación de policía. Hablé con uno de ellos, muy gentilmente me dijo: hermano, si tiene la ubicación, llame a este número, porque es que los que atendieron anoche eran policías de otra cosa. Hay algo aquí llamado los Mozo de Escuadra, que esos son los que tengo que llamar. Y ellos, si yo tengo la ubicación exacta, que tengo la dirección, ellos van a poder entrar al edificio a requisar según lo que me dice el policía, ¿no? Me dijo, haga eso primero y después ponga la denuncia. Hágale rápido antes de que se muevan de ahí. Vamos por el Batimóvil. Vamos a darle, Ciudad Gótica, no me dejaré. ¿Hablan español? Sí, por supuesto. Hablamos 5 idiomas en este servicio de emergencias. Bueno, lo que pasa es que me han robado, me rompieron el vidrio del auto, me robaron las maletas, pero en las maletas estaban varios dispositivos electrónicos como computadores, tablets, unos audífonos. Los ladrones desactivaron ya el computador y la tablet, pero lo que ellos no saben es que los audífonos también tienen coordenadas de GPS. Díganos, ¿desde qué pueblo ciudad nos llama? Estoy en Barcelona y esto es en Barceloneta. Yo estoy ahí a unas cuadras de Barceloneta casi, pues. Barcelona. ¿La calle donde está aparcado el vehículo? Carrer de Doctor Aguader. Vine a poner la denuncia y me dijeron, no, mejor antes de poner la denuncia llame porque usted tiene las coordenadas y antes de que se muevan, mejor intenten cogerlos porque es que tengo la dirección exacta de donde están. Perfecto. ¿Y la dirección exacta sería también en Barcelona? Sí, es ahí a unas cuadras de esa dirección que le acabo de dar. La dirección exacta de donde se vieron mis cosas por última vez hace 5 minutos. Carrer de... en la cuadra que está entre la...
Perfecto, pues mira, vamos a pasar todos estos datos a Mossos de Escuadra para que sean los propios Mossos los que se pongan en contacto con usted. Bueno, pues entonces yo mientras tanto, ¿qué hago? Voy a esa dirección donde están mis cosas. Sencillamente espere la llamada de Mossos. Bueno, vale, gracias. Gracias, buenos días. Noticias, me llamaron, me dijeron que sí pueden entrar, pero que necesitan la denuncia. Yo lo sospechaba y por eso vine a poner la denuncia antes de ir para allá. Yo sí dije, eso está como muy raro de que sin denuncia y nada vaya a mirar qué. Entonces vine a aprovechar para poner la denuncia y preciso, si la necesito, ya con ese papel vuelvo a llamar y con la dirección vamos a poder entrar al edificio. ¿Se imaginan? Vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto. Aquí está la oficina, Mossos de Escuadra, la Fiscalía Superior, Guardia Urbana de Barcelona. Es aquí, Mossos de Escuadra, la policía. Vamos a entrar. Acá dentro de la estación me hicieron poner este listado de cosas de lo que perdí. Más o menos un valor de 10.500 euros en total. Y pues ya con todo esto y la denuncia, depositamos este papel aquí en la vitrina, donde también están estas personas esperando a denunciar algún tipo de robo en la ciudad. Bueno, pues ahí está el denuncio, lo están preparando. Hay malas noticias entre todo y es que los audífonos ya no refresca la ubicación hace una hora. Y la dirección del GPS pues nos da como un rango, ¿no? Tengo la puerta exacta de donde están las cosas según el GPS. Podría decir, ah, sí, es por ahí, pero ¿cuál de esos apartamentos es? Porque si esa es la puerta de entrada donde están mis cosas y hay 5 pisos y por piso hay 2 o 3 apartamentos, acá me dicen en la policía que ellos no pueden ir a tocar puerta por puerta. No se puede violar la privacidad ni la intimidad de 20 o 30 familias para intentar encontrar a una o a un grupo de ladrones. Pero como hace una hora no refresca la ubicación, también está difícil la tarea. Entonces lo que vamos a hacer es esperar a que me tengan el denuncio. Mientras tanto nos vamos a tomar otro cafecito aquí. Vamos a ir a un centro comercial y vamos a recuperar las cosas de todas formas. No nos vamos a matar la cabeza con esto. Y después de ir al centro comercial y todo, que ya estemos listos para emprender nuestro recorrido hacia el resto de Francia, damos una pasadita por enfrente del edificio para echar un ojo a ver dónde viven los desgraciados estos. Segundo café del día, esperando que me den la respuesta en la policía, que me preparen bien la denuncia, que ese papel lo va a necesitar. ¿Ustedes se imaginan la gente que se dedica a esto, a robar? El día a día de salir a robarle las cosas a la gente. Esa gente, ¿cómo se puede dormir tranquila? Y estos que son ladrones de calle, que roban celulares, tablets, maletas, rompen vidrios en el carro, son ladrones peso pluma. Pero, ¿y esos peso pesado que se roban cargamentos un poco más grandes, como los fondos para construir una escuela, un hospital, o los fondos para construir un metro en alguna ciudad? Yo no entiendo la gente que se dedica a este tipo de travesuras. ¿Cómo hace para tomarse un cafecito en paz o dormir tranquilos en la noche? Listo, amigos, ya tengo el papel. Esta es la denuncia oficial ya firmada y todo. Está en español y en catalán, donde tengo la lista de todos los objetos, la vaina. Esto me va a servir también porque en Canadá yo pago un seguro de habitación donde cubre robo, así sea por fuera de dicha habitación. Con esto podré tal vez con la aseguradora recuperar algo. Podré demostrarle a los del carro que el vidrio no lo rompí yo. Y en caso que encuentren las cosas, pues ahí la dirección de mi amigo. Saludes al parcero que está viendo esto. Él es el que aquí en Barcelona se va a encargar de que si acaso aparece algo, pues se lo entreguen a él. Ya no puedo hacer yo nada más. Me sigue mostrando la ubicación real de las cosas actualizadas, se volvió a actualizar, sigue en el mismo lugar. Vamos a ir a comprar la ropa, a recuperar las cosas y antes de salir de Barcelona vamos a pasar por la dirección de los ladrones, simplemente por pura y llana curiosidad. Ese es el plan, así de simple y así nomás. No fuimos. Aquí estoy en un parqueadero, un centro comercial. Pues obviamente no puedo reparar el vidrio, pero me dan ganas de poner una notica aquí, un sticker de esos, ¿no? Que diga, ya me robaron, no hay nada más que venir a buscar. Pues por si acaso alguien viene y se dé cuenta, ah, sí, por aquí ya pasaron. Y no nos rompan otro vidrio. Vamos a buscar la salida aquí a la parte de las tiendas y vamos a empezar de cero. Yo quería empezar de cero, es una nueva vida. Esto hace que sea literal, hasta calzoncillos, pues de ceros. Esto de aquí es un centro comercial llamado La Maquinista. Y aquí están como todas las tiendas que necesito. Está la tienda Apple porque me toca comprar un computador. Hay ropa, hay accesorios, hay vainas, hay farmacias. Así que no les voy a aburrir con esto de las compras. Más bien les muestro el resultado final. Solo les mostraré, pues, lo que será la compra más cara, ¿no? Ese computador que me robaron era de lo más top que salió hace como 2 años. Fue muy caro en aquel momento. Voy a comprar algo que me sirva, pero tal vez no lo más top, ¿no? Porque pues la idea es recuperar y lo necesito. Es mi herramienta de trabajo. Así que algo que sea bueno, bonito y a un precio razonable. Porque la B de barato en esta tienda es muy difícil de conseguir.
Amigo, ya casi acabamos con esta travesía. Esto es como un mercado que hay justo debajo de la Plaza de Cataluña. Y tengo aquí conmigo todo esto. Son los recibos de todas las cosas que compré para reemplazar más o menos lo que me robaron, ¿no? Computador, micrófonos, cosas que necesito pues para crear los videos, ropa, maletas. Como yo no soy residente de la Unión, todas las facturas me las hicieron con la opción de devolución de impuestos. Y allá enfrente de mí está la oficina que dice Tax Free. Se supone que ahí me pueden hacer la devolución de los impuestos. Pasé en ese centro comercial de 11 de la mañana a 5 de la tarde y no acabé de comprar todo. Uno piensa que son bobadas, ¿no? Pero faltan algunas cositas más. Ya tengo lo básico para seguir el recorrido. Ahí tengo todo lo que piden, los recibos, las facturas, el pasaporte. Ya les contaré. Esta amable señora que está ahí por detrás, ella le da a uno este sobre con un número donde usted pone sus datos y lo llaman. Pero yo no soy el único al que se le ocurrió que esto era una buena idea, ¿no? Vea toda la gente que hay aquí. Y de ahí para adentro hay mucha más. Estos serán unos 45 minutos esperando, pero bueno, va a valer la pena. Espero yo. Listo todo por hoy. Ahora sí vamos a enfrentar a los ladrones. Los audífonos no se han movido del punto y ya me da un punto exacto. Es la Carrer de Salamanca del edificio, pero así exactico me marca que están ahí. Yo llamé a la policía, ellos ya están al tanto de que yo estoy yendo para allá. Les dije que no iba a golpear la puerta, no iba a hacer nada, que los iba a esperar ahí tranquilos. Estoy a 2 minutos de llegar, ya con la denuncia en mano, con la dirección exacta, con todos los juguetes y con todo lo que me piden. Vamos a ver si logramos hacer algo, ¿no? Lo dudo mucho, realmente, pero por lo menos puedo decir que lo intenté. Pues he llegado, amigos. Esto es la Barceloneta, un barrio muy popular aquí en Barcelona. Y este es el edificio que me marca, este de aquí. En alguno de estos apartamentos, que son solo 6, están mis cosas. Hace 37 minutos, Carrer de Salamanca, exactamente aquí. Vea, mis cosas inclusive están en esta habitación, o sea, en esta parte de la habitación. Lo marca exactico el punto. Voy a hacer pilas a ver si de pronto hay gente que me mira con cara sospechosa, pero la cosa es esta. En alguno de estos pisos están mis vainas. Voy a esperar que llegue la policía, pues no quiero tampoco advertir a los ladrones de que estoy aquí, ¿no? Carrer de Salamanca, véalo ahí. Me parece, o me parecería muy curioso, o más bien demasiado impotente por parte de la policía de esta ciudad que no fuéramos capaces de ir a agarrar a los ladrones teniendo todas las pruebas físicas y que además tengo los datos de mis códigos de serie del computador y todo lo que está aquí arriba, que tengamos la dirección exacta y que no podamos hacer nada al respecto, o sea, que sepamos que en esa puerta están y que no podamos hacer nada al respecto. Eso me parecería el nivel de impotencia más brutal de lo que pueda existir. Como así, ahí está el ladrón, pero no, no hay nada que podamos hacer. Y el man ahí mirándonos desde la ventana. Saludos. Vamos a esperar que llegue el policía a ver. Bueno, he vuelto a llamar a la policía porque pues ya llevo como unos 15 minutos aquí y nada que llegan. Realmente ya me quiero ir. O sea, esto es como el último intento por hacer algo, como por sentir que hice algo, pero ya quiero pasar la página. Buenas tardes. ¿Os ha llamado? Sí, señores. Dígame. Me robaron ayer en este carro Skoda. ¿Sí? Tengo aquí el vidrio roto del otro lado y nos sacaron las 2 maletas. Entonces en las maletas yo tenía todo, el computador, las cámaras, lentes, los equipos de grabación, todo. Menos esto y esto. Gracias a Dios, yo no sé por qué saqué esto donde tengo los pasaportes y las tarjetas de crédito, si no estaría jodido. Pero también había unos audífonos y esos audífonos los puedo seguir rastreando todavía. Voy a mostrar exactamente Vale, cómo. pero ¿pusisteis denuncia de esto? Sí, yo tengo los papeles aquí. Déjame ¿Sí? ver la Vamos, llegó la policía. Estos son los papeles de la denuncia. ¿Y cómo fue? Entiendo que... No, se rompieron interior del aquí. vehículo, ¿tú no viste nada? ¿No viste ninguna No, persona? claro, yo estaba comiendo y cuando llegué me di cuenta de esto y bueno, ya el resto es Te historia. explico el tema. Cuando salen localizaciones, tiene que ser un momento muy exacto, muy preciso para que nosotros podamos actuar. Me vengo a referir. Si a ti te pasa, sale la localización, has dicho, hostia, mira, me han hecho un robo violento, es esta persona, va vestida así, ¿vale? La localización me sale ahora que se está moviendo por esta calle, ¿vale? Es ahí cuando nosotros podemos actuar. Yo puedo ir y veo a esta persona, ¿vale? Y Sí, puedo no, eso pararlo. yo lo entiendo, claro, por lo que está en un edificio también. Lo que pasa, lo que me dio esperanza es que el computador y la tablet ya están, desde que se lo robaron, están muertos. Pero los audífonos se refresca cada 5 minutos y desde anoche están ahí. Pero aún así, Hay 6 pisos. es lo que te digo. Hay 6 Si pisos. sale número... Primero que no es exacto, que Es puede ser... súper exacto, le vamos a los me seis sale pisos. así, es Carrer de Salamanca. Y es más, en el edificio, porque yo conozco esta aplicación, hay 2 ventanas. En el edificio, en el apartamento que está en la ventana de este lado. Ya, el problema es que lo que le digo, son 6 pisos. Sí. Yo no puedo entrar primero, picar y que me abran. Y segundo, ir piso a piso y registrar los 6 pisos
que con unos audífonos. Si ¿Verdad? fuera por Pero es que nosotros, no sabemos- actuaríamos de otra manera. Ah, no, Nosotros claro. nos Si tenemos fuera que por mí, regir- yo ya me hubiera metido ahí nos también. tenemos que regir por la Ni a ley qué que hay. piso hay, ni a qué piso pueden estar, no sabemos. No sabemos. nada. Y es lo que le digo, igualmente, aunque yo supiera que está en el tercero, si yo subo o pico a la puerta y nadie Yo me eso lo abre, o entiendo. la persona me abre y me dice, dígame, y yo le digo, mira, me da la localización aquí de unos audífonos. ¿Puedo entrar a comprobar? Y me dice, no. Ya no hay nada que hacer. puedo entrar. Pero es frustrante. Sí, No, lo porque yo sabemos, sé que no Nosotros son mis somos los audífonos. primeros, nosotros somos los primeros Es, que es luchamos todo. Son para que nuestras cambie maletas, la- más o menos unos 15.000 euros en pérdidas que están en ese edificio. Sí, sí, está. Y están ahí. Es súper frustrante saber No, que no, ahí están los ladrones y no podemos hacer Somos nada. los primeros que si pudiéramos Cambiaríamos eso. lo recuperaríamos Igual que en rápido. una pero- ocupación, igual que en muchas cosas. Pero la ley es la que es. Nosotros solo podemos actuar bajo ley, si no, nos buscamos nosotros los problemas. A nivel nosotros no podemos. Nos sabe mal, ¿eh? Porque no, No podemos hacer Y nada. más gente que viene aquí a disfrutar del turismo y demás, que le pase esto. Claro, es No nos terrible. gusta, no nos gusta. Barcelona es muy bonito, está muy bien, pero por Hay que tener desgracia, cuidado. Cada Hay que vez tener cuidado. ahí pasan más estas cosas. No le podemos Nos sabe decir muy mal. nada más nosotros. No, Espero que pues tengan sí. un viaje bueno. Nada, este era mi último intento. Yo ya estaba con la esperanza, realmente era como por Lo último, sentir que ya hice todo. Igual les agradezco por haber Por venido. nuestra parte es que Nada, no podemos hacer nada. Vale, ¿Vale? pues muchas gracias. Que vaya bien. Que vaya bien. Gracias. Hasta luego. Bye. Y así nomás, ahí van los policías. Ustedes ya lo vieron. Son queridos, son buena gente, son gentiles y todo, pero por ley no hay nada que se pueda hacer. Aquí en España no nos protege la ley ante este tipo de eventos de entrar solo con los datos de que ahí hay unos audífonos. Pues este fue, como les dije a ellos, mi último intento. Una vez más, esto queda de lección y por eso se los muestro aquí en este video para todos, para que sepamos cómo es la vuelta. En este edificio están mis cosas y están los ladrones y no hay nada que podamos hacer ni siquiera con la policía. Así que hasta luego, me cuidan los calzoncillos. El computador y la tablet ya están bloqueados, están desactivados, seguramente tendrán mañas para ponerlos como nuevos y venderlos en las calles. Pero el karma existe. Y me da curiosidad saber cómo la vida y el tiempo le hará pagar a gente como ellos y a todos los ladrones y a toda la gente que coge atajos en la vida. Y yo, por lo menos, seguiré dando la vuelta en este pichirilo. Nos vamos a recorrer lo que íbamos a recorrer a partir de hoy en el sur de Francia, los pueblitos más bellos de Francia. No nos vamos a amargar la vida. Prueba superada. En 2 días estaremos pensando en otra cosa. En el baúl de ese carrito ya están las maletas con todo lo que compré, que les mostraré más adelante. Buenos días desde el día siguiente a toda esta locura. Estamos ya en Francia. Eso que está a través de la ventana es un pueblito del Mediterráneo francés. Vea esta belleza. Mire esa belleza del lugar. Muy lindo. Y aquí lo que tengo, tanto puesto como lo que está aquí en la maleta, es todo lo que compré ayer. La maleta nueva. Compré varias medias. Esos sets así de calzones también que venden como por paquete. Aquí hay más medias. Compré como 5 camisetas. Yo fui a una tienda de esas que son buenas, bonitas y baratas y compré así varias cosas de un golpe. Como 5 camisetas, un pantalón, 2 pantalonetas. Lo que necesito para trabajar, un computador pues mucho más pequeño y baratico el que tenía, pero muy bueno, muy buena máquina. Este realmente es un muy buen computador como para lo que necesito, para mi día a día laboral. Y un cepillo de dientes, nada más. Con esto estoy viajando y con esto terminaremos toda la ruta de aquí a donde nos quiera llevar la vida. Si necesito algo en el camino, lo iré consiguiendo a los lugares que vaya. No es tan grave. Y por todo lo demás, muchachos, hay que tener cuidado. Como decimos en mi tierra, sí, es una triste realidad, no hay que dar papaya. Y ahí vienen los policías dando una vuelta más. Vamos a despedirnos de ellos. Hasta luego, señora gente. Saludos a la abuela. Barcelona. Chao, Len. ¿Quieren ver algo loco? Me acaba de vibrar el celular, me acaba de mandar una notificación de que mi iPad fue visto hace 5 minutos en Carrer del Comte Borrell. El edificio luce así en algún lugar de Barcelona. Es esta puerta de aquí donde se vio por última vez mi iPad hace 5 minutos. O sea que ya seguramente lo llevaron a algún lugar de este edificio para desactivarlo, para hacerle todas las porquerías que le hacen y para vendérselo a alguien más, sea en España o sea en algún lugar del norte africano o cualquier lugar de Europa. Vaya usted a saber. Uno puede ver sus cositas moviéndose por toda la ciudad, pero siempre y cuando estén dentro de una puerta de una casa, la policía no puede violar el derecho a la privacidad de los ladrones. Por mi salud mental y cada día que pasa estoy pensando menos en este tema y teniendo ya una vida tranquila, pues voy a entrar a la aplicación y voy a eliminar lo que me robaron de la aplicación de que encuentra las cosas, porque ¿para qué quiero yo que me notifiquen dónde están las vainas y no puedo hacer nada igual? Darlo por perdido. Mucha suerte allá en España con mis cositas, pero hasta aquí llego yo con este cuento. Borrar. Qué curioso que hace nada estaba publicando los videos sobre comenzar de ceros en otro país con mi partida de Canadá. Hay algo de poesía en todo esto.
porque al estar lejos de casa y después del robo, que me dejó solo con la ropa que llevo puesta como mis únicas pertenencias, sí sentí que lo de comenzar de ceros era en serio. Pero luego pensé, ¿qué es realmente comenzar de ceros? Y me di cuenta que la ausencia de bienes materiales no define el concepto. Ir a un centro comercial a comprar un par de cosas para volver a arrancar fue tedioso, pero nada grave. Y con un par de artículos sentí que ya no estaba tan de ceros que digamos. Así que el concepto de comenzar de ceros debe ir más allá. Comenzar de ceros tal vez va relacionado a eso que llevamos por dentro, a tantas enseñanzas que me dejaron estos 13 años en Canadá. Un lugar donde tuve que levantarme y reinventarme tantas veces hasta aprender por medio de lecciones muy valiosas lo que realmente nos define como personas. ¿A qué vinimos al mundo? ¿Cuál es nuestro propósito real en la vida y cómo llegar a él? Y desde que tenga eso claro dentro de mí, en mi mente y en mi espíritu, ya no volveré a comenzar de ceros en ningún lugar. Así lo único que tenga conmigo sea un cepillo de dientes y 3 pares de medias. Hoy más que nunca me doy cuenta que ha valido la pena tanto esfuerzo y desde que tenga claras las ideas en mi mente, estaré siempre bien acompañado.